Bueno, el motivo de esta charla es una charla que ya la adelantamos un poco con los residentes, pero igualmente ellos lo van a volver a repasar. Son conceptos generales de genética y biología molecular. La charla de la parte de linfoproliferativos, maduración de los linfocitos en los diferentes lugares del ganglio, va a estar dado por la doctora Carmen, que lo va a hacer el próximo jueves. Entonces ella nos va a explicar con más detalle cómo ocurre ese proceso madurativo, órganos linfoides primarios, secundarios, ese proceso madurativo en toda la zona del ganglio, si es germinal, si no es germinal, y dónde podemos ir viendo los marcadores de inmunohistoquímica. Eso para el otro jueves. Entonces lo que yo hablé con Víctor, estuvimos hablando, es que vamos a hablar un poco de conceptos generales para poder entender cierta terminología que nosotros utilizamos mucho, y principalmente en ciertas drogas que nosotros tenemos como inhibidores de la metilación, actúa sobre el espleisosoma, ¿verdad? Que ocurre mucho en síndrome mielodisplásico. Entonces, para que podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esas estructuras. Bueno, agradezco a la autora Ana Batlek, donde yo utilicé algunas de las presentaciones que ella tiene aquí, que es del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. ADN y regulación epigenética. El término epigenético vamos a definirlo un poquito de la mitad de la clase para adelante, para que podamos entender qué es epigenético, porque todo el tiempo estamos escuchando mutación genética, alteración genética, pero de aquí a un tiempo estuvimos escuchando la palabra epigenético, regulación epigenética. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la regulación epigenética? Ese es el motivo de esta clase. Bueno, para que nosotros podamos hablar de epigenética tenemos que hablar del ADN. Y hablando un poco de historia con respecto al ADN, acá porque aparece una imagen. Ya en el 69, Friedrich vio que en las heridas operatorias quirúrgicas en la gasa aparecía una sustancia como rojiza, ¿verdad? Él analizó en la sangre, analizó esta sustancia y vio que estaba compuesto por una sustancia que él denominó nucleína. Entre 1910 y 1920 ya se pudo estructurar de qué estaba compuesto esta nucleína, y se determinó la estructura atómica del ADN, y se encontró que consta de tres elementos: un nucleótido, un azúcar y un fosfato. Entre el 50 y el 60 ya se pudo determinar las hélices de ADN gracias a los trabajos de Watson y Crick, y Franklin y Maurice Wilkin, y de ahí en adelante hubieron muchos avances tecnológicos con respecto al entendimiento del ADN, y en eso entraron los procesos de secuenciación genética, y que a un futuro probablemente nos va a llevar, teniendo en cuenta la definición de epigenética, a terapias genéticas dirigidas. Bueno, ¿qué es el ADN? Bueno, muchos de nosotros estaremos muy relacionados con esa palabra, ¿verdad? Pero esta estructura, ¿verdad? Consta de 23 fragmentos, nosotros le decimos 23 pares, ¿verdad? Que denominamos cromosomas, que es esta estructura que está acá a la derecha, donde está súper enrollada en sí el ADN, y ahí vamos a ver de qué manera lo hace. Que tiene una hebra de ADN que se enrolla alrededor de unas estructuras sumamente importantes, que son estos elementos proteínicos que se denominan histonas. Este es un cariotipo, ¿verdad? Donde vemos los 23 pares de cromosomas que están organizados en grupos A, B, C, D, E, F, G, y el cromosoma sexual. No voy a entrar en detalles con respecto a la definición de cariotipo, pero esto es lo que ven cuando hacen una citogenética convencional. Bueno, ¿y qué es esa estructura de nucleótidos? Bueno, acá tenemos una célula, el núcleo, el cromosoma, que está súper compactado con su hebra de ADN, ¿verdad? La primera hélice o compactación a través de la histona se llama nucleosoma,
Y si esto nosotros abrimos el ADN, tenemos la estructura básica que es el nucleótido. El nucleótido está compuesto por el fósforo, que es esta figura redonda, una pentosa, que es esta figura de 5, que es el azúcar, y una base. Esto es lo que denominamos nucleótido. Y una definición muy importante que tenemos que tener es la palabra gen. Gen es un segmento del ADN que tiene una información genética. Es decir, aquí en la imagen vemos es un punto de inicio y un punto de final. Eso es lo que nosotros denominamos gen dentro de la estructura del ADN. Vamos a hablar un poco de esa estructura básica que son los nucleótidos. Dijimos que el nucleótido está compuesto de 3 elementos: la base nitrogenada, que es la que va a variar; la pentosa, que es un azúcar que tiene 5 átomos de carbono. El carbono es sumamente importante porque tiene relación con el sentido de lectura de las proteínas y para la delección del ADN. Tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y el fósforo. Vamos a hablar de la base nitrogenada. La base nitrogenada es esta estructura que se une al azúcar, a la pentosa, a través del carbono 1. ¿Sí? Nosotros tenemos 4 tipos de bases nitrogenadas que tienen anillos simples o anillos dobles. Es la citosina, la guanina, la adenina y la timina para la hebra de ADN. Y en la ARN la única que cambia es el uracilo, que se reemplaza por la timina. Después, estas 4 estructuras y su secuencia o su organización va a marcar la lectura de las proteínas. Estas bases nitrogenadas tienen su comparecencia o se acoplan con la base nitrogenada de la otra hebra. La citosina lo hace con la guanina con la citosina, la adenina con la timina con la adenina. Esa es la base nitrogenada. El fosfato se une al azúcar en el carbono 5, ¿sí? Y es muy importante porque es la estructura que une en sí todas las bases nitrogenadas entre sí. Y el azúcar, que es esta pentosa que tiene 5 átomos de carbono, a través del carbono 1 se une a la base nitrogenada y a través del carbono 5 se une al grupo fosfato. Nosotros tenemos 2 tipos de azúcar: la desoxirribosa y la ribosa. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar desoxirribosa y la ribosa? Es este átomo de oxígeno que tenemos en la ribosa, ¿verdad? En la desoxirribosa falta el átomo de oxígeno en el carbono 2. Es por eso que se llama desoxirribosa, o sea, sin el oxígeno, ¿verdad? Desoxirribosa, y es lo que diferencia entre el azúcar de la hebra de ADN y el azúcar de la hebra del ARN. Simplemente esta molécula de oxígeno. Y como decíamos, nosotros tenemos la base nitrogenada y las bases nitrogenadas se unen entre sí a través de uniones entre los nucleótidos, ¿verdad? Por uniones fosfodiéster. Y como yo le decía, la posición del carbono es sumamente importante y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Por qué? Porque en esta hebra, por ejemplo, donde aquí tenemos la pentosa, que es el azúcar, vemos que aquí arriba el azúcar está a la izquierda del azúcar. Y en la hebra de abajo, el azúcar está a la derecha del azúcar, que es esto. Entonces, esto va a definir el sentido. Cuando el azúcar está a la izquierda de la pentosa, se denomina 5', 3'. Y cuando el azúcar está a la derecha, se dice 3', 5', que es el sentido de lectura de los nucleótidos. Las bases nitrogenadas, como le había dicho, tenemos los que tienen un único anillo, como lo son la citosina y la timina, y los que tienen 2 anillos, como lo son la adenina y guanina. Estas a su vez se unen a través de puentes de hidrógenos no covalentes que pueden ser dobles, como en el caso de la adenina-timina,
o timina-adenina, porque son complementarios. Eso es lo que habíamos hablado. La timina siempre se va a unir a la adenina y la adenina, por ende, a la timina a través de puentes disulfuros dobles. Y los puentes disulfuros triples se hacen entre la citosina y la guanina. Guanina, citosina. Entonces, el ADN, ¿verdad? Que va enrollándose, la estructura básica que se llama nucleosoma cuando se hace su primer enrollamiento sobre la histona, y la fibra de ADN. Y esta secuencia de bases nitrogenadas, que son 4, es lo que hace esa diferencia entre la producción de un tipo u otro de polisacárido específico. Entonces, ¿recuerdan cuando dijimos que era un gen? El gen era un sector del ADN, ¿verdad? Que es capaz de producir una proteína. Muy bien, esto es un gen. Un gen tiene un sector que se denomina promotor, que es el gen de iniciación, donde ahí tenemos unos nucleótidos que van a iniciar la lectura. Tenemos un final, que es el terminador, y la zona del medio es la región codificadora, donde se van codificando la síntesis de nucleótidos para producir el ARN mensajero. Por ende, del ADN lo que nosotros tenemos es la transcripción del ADN que se realiza en el núcleo de la célula para formar ARN mensajero, y el ARN mensajero, una vez que pasa al citoplasma, ocurre el otro fenómeno que se llama traducción para la formación de proteínas que ocurre dentro de los ribosomas. Vamos a ver esto con un poco más de detalle. Esto es la hebra de ADN, tenemos el gen, que dijimos que tiene una región promotora y una región de final, y es en este trayecto del gen es donde se va a producir una secuencia específica de proteínas. Esta secuencia específica de proteínas se desarrolla a través de 2 fenómenos, principalmente uno que ocurre en el núcleo, que es la transcripción, donde los nucleótidos se adhieren a la fibra de ADN y es secuencial y complementaria. Y en el citoplasma ocurre la traducción para la síntesis de proteínas. Para verlo con más detalle, vamos a hablar de la transcripción. Esta es la fibra de ADN en el gen. Tenemos la RNA polimerasa, que es la encargada de iniciar todo el proceso, y hay 3 estadios. Un estadio de inicio, de elongación y de terminación. La RNA polimerasa se acerca a la región del promotor, ¿se acuerdan? La parte inicial. Y esto es muy importante que ocurra esto, porque si la ARN polimerasa no se llega a unir al promotor, no va a haber producción de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La fase de elongación. El ADN se elonga, esa hélice se elonga, y ahí vienen los nucleótidos complementarios, secuenciales y complementarios con su nucleótido de base, y va a ir formando una hebra de ARN mensajero. Eso se va a extender durante todo el trayecto de ese gen hasta llegar a una zona de terminación. Una vez que esto ocurre, el ARN polimerasa suelta ese ARN mensajero, y ese ARN mensajero es un ARN mensajero inmaduro. ¿Por qué inmaduro? Porque tiene áreas que codifican proteínas, que son los llamados exones, y áreas que no codifican proteínas, que son los llamados intrones. Entonces ocurre un fenómeno en donde actúan unas proteínas llamadas esplaisosomas. Estas estructuras lo que hacen es, antes de actuar, se forman unas caperuzas en los extremos de este ARN mensajero inmaduro, y aparecen estas estructuras que son los esplaisosomas, que ¿qué es lo que hacen? Escinden los intrones. Los intrones son secuencias que no funcionan y las eliminan. Entonces quedan solamente los exones y un ARN mensajero maduro que sale del núcleo y va al citoplasma para la siguiente etapa, que es la traducción. Ahí tenemos el ARN mensajero con los exones, tenemos
los nucleótidos. 3 nucleótidos se denominan codones: citosina, guanina, citosina, adenina. Tenemos 64 codones que sintetizan 20 aminoácidos. Esta es la lista de esta secuencia. El codón es muy importante porque hay un codón de inicio y hay 3 codones de finalización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece en la subunidad pequeña del ribosoma. Ven que a la izquierda dice 5', el sentido, y ahí se acerca el ARN de transferencia, que tiene en su extremo un aminoácido y tiene un anticodón que es complementario a los nucleótidos que están en el RNA. Ahí. Ven que es uracilo para el RNA, adenina, adenina, uracilo, citosina, guanina. Entonces ocurre la unión codón-anticodón. Eso hace que aparezca el RNA mayor, la subunidad mayor, y ahí va a ocurrir la lectura del polisacárido en sí. Hay 3 sectores. Hay un sector dentro de esta estructura ribosoma de salida, mitad y una de acoplamiento. Esa unidad de acoplamiento sirve para que otro ARN mensajero se acople al ribosoma. Estoy con poca batería, estoy enchufando. Se acopla al ribosoma con el anticodón y el codón, y como si fuera un cierre de vaquero, una cremallera, cuando existe este acoplamiento, que ahí lo vamos a ver, se une con su anticodón, se suelta el aminoácido y se une al siguiente. Y avanza como si fuera un cierre, empujando para que ese RNA mensajero salga por el ribosoma de salida y ahí deje entrar el otro RNA mensajero, secuencial anticodón, y así sucesivamente los aminoácidos van a ir formando el polisacárido. Hasta que forman el polisacárido completo, ¿verdad? Hay un factor de stop en el final, que yo le hacía los 3 anticodones, y ahí el polisacárido se suelta y termina de finalizar su maduración en otros órganos de la célula. Esa es básicamente la formación de la proteína, desde su transcripción de ADN a ARN mensajero y de ARN mensajero en el citoplasma por los ribosomas para la formación de proteínas. Es sumamente importante el ARN polimerasa porque si esa ARN polimerasa está inhibida, no se va a unir al promotor, y al no unirse al promotor, nada de lo que siga adelante va a seguir. Es decir, no va a haber ARN mensajero, por ende no va a haber ARN ni inmaduro ni maduro. Cuando pase, no va a haber ARN que pase al citoplasma que va a producir proteínas. Es decir, una secuencia de aminoácidos que producen proteínas. Y ustedes saben que todos los procesos enzimáticos de las células están basados con complementos proteínicos. Bueno, entonces, lo que parece increíble es que, bueno, esto ocurre todo el tiempo dentro del cuerpo, pero si nosotros nos ponemos a pensar, eso ocurre en el sector codificante del gen. ¿Se acuerdan que para que el ARN madure se tenían que sacar esos intrones y solamente quedaban los exones, porque los intrones eran secuencias no codificantes? Si nosotros nos ponemos a pensar, solo un 3% de todo el genoma humano es codificante. Y el resto, el 97%, son genes no codificantes. Entonces nosotros conocemos el gen codificante de ADN de copia única, son los exones. Pero hay otros que no son codificantes, como son los intrones, las secuencias reguladoras, los pseudogenes, y también hay ADN de copia única, las que están en tándem y las que están dispersas. Las que están en tándem, tenemos los denominados satélites, que es el centrómero del cromosoma, los mini satélites, que son los telómeros, o los microsatélites. Y las que están dispersas se denominan transposones o retrotransposones. Vamos a hablar de estas estructuras en tándem, principalmente el centrómero
y del telómero. El centrómero, como vemos, es la, decimos, zona central, pero no necesariamente, es la región estrecha del cromosoma que separa un brazo de otro. Generalmente es un brazo largo del brazo corto. El brazo corto nosotros en citogenética le decimos P y al brazo largo Q. Y ahí es donde convergen todas las fibras del uso mitótico. Ahí, por ejemplo, hay sectores del ADN que no codifican proteínas. Y después tenemos los telómeros. Los telómeros, como su nombre lo dice, telo es el final, es el extremo del cromosoma. ¿Qué hay en un telómero? Hay secuencias repetitivas de ADN que no son codificantes, porque para nosotros un ADN codificante son los exones. ¿Y qué es lo que hace? Protegen a la célula de cualquier daño, porque cuando hay una lectura de proteínas, ¿se acuerdan que hay una lectura en una porción del gen del ADN? Y va de un sentido a otro, 5', 3' o 3', 5', eso no llega hasta el extremo. Entonces, la zona del telómero es una zona que protege del daño de ADN y le da estabilidad al cromosoma. Pero cada año nosotros vamos perdiendo colas de telómeros en nuestros cromosomas. Por ejemplo, un bebé en un telómero puede tener 8.000 pares de bases y un anciano en un telómero puede tener ya 1.500 pares de bases. Con esto decimos que con el correr del tiempo nosotros perdemos ADN no codificante en los extremos, ¿verdad? Que pueden tener una importancia. Hoy día se está teniendo mucha importancia a estas zonas no codificantes, en especial el telómero. Entonces, siempre escuchamos que el ADN del núcleo mide 2 metros, ¿verdad? Y si el ADN de todo el cuerpo lo pusiéramos uno detrás de otro, mediría 100 millones de kilómetros. Y sí, pero ¿cómo ocurre esto si el núcleo de la célula mide 5 a 6 micras? Ocurre por este fenómeno que es la base de la epigenética, y es la compactación. Acá a la izquierda tenemos la doble hélice de ADN. Cuando esta doble hélice hace su primer desdoblamiento, se denomina nucleosoma y lo hace a través de estas estructuras que se llaman histonas. Y más adelante vamos a ver por qué ocurre esto. Estos nucleosomas, cuando se vuelven a replegar sobre sí, forman estas estructuras que se llaman solenoides. Estos solenoides, cuando se vuelven a replegar, forman la cromatina extendida, que la profesora Loida siempre nos cuenta ahí en la citomorfología cuando vemos. Y cuando esta cromatina extendida se vuelve a replegar y se condensa, se llama cromatina condensada. En división celular, el cromosoma se ve así, súper compacto, de la mayor compactación que es en el periodo metafásico. Prácticamente la célula no está así todo el tiempo. La célula está así en interfase celular. Está como nucleosoma, solenoide, como cromatina extendida o cromatina condensada. Solamente cuando existe una metafase está así condensada. Es por eso que el cromosoma está tan compactado, el ADN está tan compactado, pero tan compactado, que tiene esas medidas cuando se pudieran elongar, ¿verdad? Es la unidad de medida de guardar datos superior en el mundo hasta ahora. Existen empresas informáticas que están tratando de copiar este sistema para guardar datos. Y hay creo que una empresa británica que ya hizo de guardar, por ejemplo, una imagen fotográfica en una hebra de ADN en un sector ahí del área de compactación. Entonces, ¿por qué ocurre ese enrollamiento? Por esto, por las histonas. Estas estructuras son unas proteínas, son octámeros, realmente son 4 proteínas que vienen de a pares, tienen unas colas de histonas que son sumamente importantes y se unen al ADN por la siguiente razón. Las histonas son básicas porque tienen aminoácidos básicos, arginina e histidina, y la base nitrogenada es ácida. Entonces, cuando la histona es básica y la base nitrogenada del ADN es ácida, existe la unión.
Ese es como el imán que hace que eso se compacte. Y esto a su vez, estas histonas tienen una histona que se llama H1 y hace que se vuelva a compactar y formen las estructuras solenoides, estas estructuras que le había mostrado anteriormente. Entonces, decimos, si todas las células del cuerpo contienen el mismo material genético, ¿cómo es posible que dos gemelas o gemelos tengan fenotipos distintos? Este es un caso que ocurrió en Gran Bretaña. Ellas son hermanas gemelas univitelinas. Como verán, la de la izquierda tiene ojos verdes, es pelirroja, blanca. La de la derecha es una chica morena, de ojos oscuros, pelo negro, enrulado. Uno no podría decir que son gemelas. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Si es que todas las células son iguales. Por el fenómeno de compactación del genoma. Y ahí les voy a explicar por qué. ¿Qué significa que se compacte el gen? Nosotros ya sabemos que el ADN se va compactando a través de las histonas, ¿verdad? Y hacen el solenoide y las estructuras. Pero cuando se llega a compactar, ocurre el fenómeno epigenético. Es ahí donde ocurre una modificación de la cromatina sin que se modifique la secuencia de ADN. Es decir, nosotros vamos a denominar epigenética a toda modificación de la cromatina, pero sin modificar la secuencia de ADN. ¿Se entiende? Es decir, todo lo que ocurra por encima de la hebra de los nucleótidos. Lo interesante es que esta epigenética es reversible y se puede modificar. ¿Cuáles son los cambios epigenéticos que pueden existir? Karin, creo que está prendido tu audio. ¿Cuáles son los cambios epigenéticos que existen? Existen tres grandes cambios epigenéticos importantes. Uno es lo que se llama modificación de histonas. ¿Se acuerdan que las histonas son estas estructuras que son básicas, se unen al ADN porque son ácidas, las bases son ácidas y entonces ocurre esa unión? Cuando hay una modificación de esto, ocurre tres fenómenos. O se acetila, donde se abre la cromatina, o se metila, donde se compacta más el ADN. Encima que ya existe una compactación, una metilación lo compacta más. ¿Quién no habrá escuchado la metilación de las histonas? Inhibe la metilación. Siempre estamos con el tema de escuchar esa palabra metilación, porque la metilación lo que hace es recompactar nuevamente esta compactación que ya existe. Y un tercer paso de modificación de las histonas es a través de la fosforilación. O sea, la histona se puede abrir por acetilación, compactar por metilación, más compactar, o fosforilar. El otro tipo de información de cambio epigenético que ocurre es la metilación, pero ya no de la histona, sino que de la citosina que está en el ADN. Aquí no estamos hablando que cambia la citosina por la guanina, no. Acá lo que estamos diciendo es que esa citosina se metila. ¿Y qué pasa cuando se metila? Se compacta más con las histonas. Entonces, si el ADN se metila en la zona de la citosina, lo que ocurre es que eso ocurre mayor compactación. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver la compactación? Recuerden que para la lectura, es decir, para la lectura de los nucleótidos, para formar la R mensajero, ¿qué ocurre? Se elonga el ADN, se elonga y se estira. Si está compactado, es como si fuera que yo quisiera planchar el brazo de una camisa, pero como un bollo, no voy a poder planchar. Yo tengo que estirar el brazo de la camisa y plancharlo así, y así voy a poder plancharlo bien. Entonces, si se metila la citosina del ADN, se compacta mucho más. Si no está metilado, ocurre la lectura normal que ocurre normalmente. Y el tercer tipo de cambio epigenético se llama ARN-Si o miARN o microARN, ¿verdad? El Si se refiere a un pequeño ARN de interferencia o microARN. ¿Qué son? ¿Se acuerdan cuando les mostraba que el ARN cuando termina de madurar, sacando los esplerisosomas, salían al citoplasma para la segunda fase que era la traducción de proteínas? Bueno, lo que ocurre es que se interceptan esas copias, ¿verdad? Del ARN mensajero y no le dejan llegar a su destino. Y cambian esa modificación, entonces la secuencia de polisacáridos y la formación de proteínas.
Entonces, los mecanismos reguladores de expresión epigenética, y cuando decimos epigenética es el cambio de la cromatina sin cambiar la secuencia de ADN, es los de corto plazo, que son los factores de transcripción que conocemos, los ARN no codificantes, y los de largo plazo, que son la modificación de histonas a través de la acetilación, metilación o fosforilación, y la metilación de la citosina al ADN. Un ejemplo típico de epigenética es lo que ocurre en el embrión de 4 días. Este es un embrión de 4 días, tiene 100 células, todavía tenemos el equipaterno y el equimaterno, y por una reacción epigenética arbitraria va a ocurrir la compactación de uno de esos genes. En este caso, llamémosle que sea el X, y se compacta por metilación de las histonas, por ejemplo, y queda latente, o sea, dormida dentro de la célula y se manifiesta más el otro cromosoma. Si eso lo vemos en mayor aumento, ahí vemos las histonas, ¿ven? Las histonas que tienen sus colas de histonas, y ahí se está replegando el ADN, su primer replegamiento, que es el nucleosoma. Pero cuando existe compactación, por ejemplo, ahí se está metilando, eso se compacta muchísimo más. Entonces, ácido base se juntan y se compactan, se compactan, se compactan hasta que se van anulando. O sea, es lo que nosotros podemos ver en la célula embrionaria, que es lo que ocurre normalmente. ¿Qué ocurre en la célula? Va a haber una manifestación de células maternas y algunas paternas, ¿verdad? Pero cuando la materna se vaya diferenciando, va a ir formando líneas celulares maternas, y cuando la paterna se desarrolle, va a desarrollar líneas celulares paternas, ¿verdad? Es decir, pero hay una que va va a estar por encima de la otra. Y con esta terminamos. ¿Qué ocurre acá con el ejemplo epigenético del cromosoma X? Por ejemplo, si las mujeres se pudiera ver el cromosoma paterno X, eh, se vería en la piel como unas marcas rayadas, pero no ocurre eso, porque por lo que le decía, por esta imagen, tenemos desarrollo de cromosoma X materno, pero tenemos unas marcas paternales, y en la mujer va a quedar como unas rayas, como las de cebra, pero eso no ocurre. Pero sí ocurre en los animales, como por ejemplo en el gato, donde las manchas son las secuelas o las marcas del cromosoma X que permaneció. Bueno, terminó un poco la clase. El motivo de esta clase era un poco hablar sobre el ADN, hablar de esa compactación. La compactación tiene que ver mucho con lo que se denomina cambio epigenético, y esos dos cambios epigenéticos, como la acetilación y la metilación de citosina, que son muy importantes para el desarrollo o la inhibición de la formación de proteínas. Gracias. Creo que se nos va a acabar nuestro tiempo. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. ¿Sí?